suscrito el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un acuerdo de 250 páginas y ese es el problema para responder la pregunta. Presumiblemente no han dicho que no a todo el acuerdo, pero tampoco está claro qué habría que modificar en el acuerdo para salvar la objeción de esa parte del electorado. La primera consecuencia que sacamos de eso, o conclusión, es que ¿a quién se le ocurre someter 250 páginas a un sí o un no? Perdóneme que sea tan franca en la pregunta, pero ¿no debió ser un poco más estrecho el margen a preguntarse? El tema ahí es que las FARC, aparentemente con poca conciencia de lo impopulares que son entre los colombianos, pedían que la refrendación de lo acordado fuera a través de una asamblea constituyente que incorporara, entre otras cosas, los términos del acuerdo en una nueva constitución. La idea de ir a un plebiscito fue más bien la opción por la que optó el gobierno y que finalmente se impuso en la negociación. Ahora, dicho lo que dije hace un minuto, sin embargo, sí hay dos temas que sobresalen en lo acordado como temas de objeción por parte de quienes se pronunciaron por el no. Lo vemos tanto en la campaña que llevó a cabo sobre todo el expresidente Uribe como en las encuestas. ¿Cuáles son esos dos temas? Básicamente es el hecho de que sea posible que aquellos que perpetraron crímenes de guerra y de lesa humanidad no sirvan un solo día en prisión. Ese era uno de los elementos. Lo que más rechazan, digamos, los opositores es que no haya castigo, que no haya sanción para aquellos que han causado tanto daño. Que no haya las sanciones de ley, hasta podría decirse, porque hay sanción, solo que dentro de estas normas de justicia transicional, en donde la presunción obvia es que si se llega al final de una guerra, no por el triunfo militar de una de las partes, sino por acuerdo, el acuerdo implica concesiones especiales en términos de sanciones. La razón por la que hay que establecer algún tipo de sanción es porque si esos crímenes no son sancionados de alguna manera en Colombia, pueden ser sancionados por cortes internacionales. Claro. Y además la sensación de impunidad impediría que el país realmente se reconciliara y saliera adelante, ¿no? Como país. Vemos que el resultado muestra una Colombia muy dividida, pero nos dijo que hay un rechazo a esto, a la falta de sanción, pero también había un problema con la participación política. Ese es el segundo tema, que los líderes de las FARC puedan participar activamente en política, que también es un tema habitual en este tipo de acuerdos, porque habría que recordar que estos acuerdos son la norma, no la excepción. Digamos, esto no es que los colombianos estén inventando una fórmula de paz, en realidad esto ya se ha ensayado en otros lugares para terminar con guerras eternas. Sí, y desde que existe la Corte Penal Internacional y la posibilidad, incluso antes, de perseguir internacionalmente cierto tipo de crímenes, ya no hay amnistías como forma de lidiar con la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino esto que se da en llamar justicia transicional, que establece penas alternativas. El tema de la participación política va de la mano con el tema de qué penas deben purgar aquellos que son responsables de crímenes atroces, porque la única razón por la que a alguien se le priva de sus derechos políticos es por alguna causa penal en su contra, ¿no? Claro, es parte de un castigo. Claro. Ahora bien, lo que han declarado las dos partes que suscribieron el acuerdo, que es decir, el líder de las FARC, el que se conoce como Timochenko, y el presidente Santos, es que ellos quieren la paz, siguen queriendo la paz. Timochenko acaba de declarar que él quiere la paz y Santos acaba de declarar que él no va a cejar en su intento de conseguir la paz. Entonces, este no, ¿qué significa? Bueno, en principio que se retoman las negociaciones, pero con un nuevo actor, si no como partícipe directo en la mesa de negociaciones, porque no representa ninguna de las dos partes, ni el gobierno ni las FARC, sí como interlocutor del gobierno, que es Álvaro Uribe y el Centro Democrático, que es la organización política y el líder político que básicamente llevaron adelante la campaña en favor del no. Ahora, en otras palabras, va a tener que contarse con la opinión de Uribe y sus seguidores para poder tratar de llegar a otro acuerdo. Sin embargo, antes del acuerdo, Santos ya ha dado a entender que no por eso, no por el no, van a empezar mañana enfrentamientos nuevamente, ni va a cambiar nada de lo que en realidad ya se había logrado. Se prolonga el cese al fuego. Ahora, mi presunción particular es que
y Santos un poco lo ha insinuado, aunque no lo ha dicho explícitamente, los términos de un nuevo acuerdo no serían radicalmente distintos a los del acuerdo ya alcanzado. Y no necesariamente va a someter el nuevo acuerdo a un referéndum, no. No tenía obligación legal de hacerlo en esta primera ocasión. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿y entonces por qué lo hizo? Si no tenía obligación, si ya había firmado, digamos, el plan es un poco extraño, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de los inexpertos. Hacen toda la celebración, van todos los presidentes, firman el acuerdo. Para la persona que no sabe del tema, ahí estaba zanjada la cosa, ya se había firmado la paz, y sin embargo lo someten al pueblo, que dice que no una semana después. Bueno, la paradoja es que probablemente quien más presionó porque hubiera algún tipo de consulta fueron las FARC. Vaya uno a saber bajo qué ellos lógica. Creían obviamente que iban a salir, sí, digamos, en hombros. O por lo menos que iban a tener un respaldo significativo. Las encuestas sugieren, y por eso el argumento de Uribe de que Santos le estaba entregando el país al castrochavismo no tiene mayor asidero, que alrededor del 90% de los colombianos no votarían por un partido que fuera el sucedáneo de las FARC, ¿no? Y bueno, Sin embargo, el 50% de los votantes, y es importante aclarar eso, de los que han votado... De los que han votado, que son menos del 40%. Ese es el otro tema. Se dice que Colombia está dividida y sin embargo no sabemos cómo está Colombia porque solo el 37 y algo por ciento se ha pronunciado. Entonces no sabemos qué piensa ese otro 60% y más. Bueno, la forma, digamos, en que presumo el gobierno lo entendería es que si ese 60% tuviese una opinión firme respecto al tema en un sentido o en otro, lo hubiera expresado a través del voto. Si no fue a votar, es una suerte de abstención en la práctica, aunque la abstención no es una forma de voto. Es una forma, claro, a lo que voy es que no se puede decir tampoco que el país esté dividido en dos, porque finalmente a favor del no votó alrededor del 19% del total del padrón electoral. No es No es una meta. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya aclarado esta primera aclaración. Seguramente en las próximas horas y en los próximos días iremos entendiendo mucho más este proceso, pero por lo menos ya tenemos una idea clara de que se van a continuar los intentos de la paz para lograr la paz y este no significa que mañana se retomen los enfrentamientos entre las FARC y el gobierno. Vamos a ver, para terminar con este tema, qué cosa fue exactamente